Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos a seguir con nuestro estudio de bibliología. Estuvimos viendo acerca de la revelación de la Escritura, de la inspiración de la Escritura, y ahora vamos a hablar acerca de la iluminación de las Sagradas Escrituras. Entonces, si estamos viendo lo que es revelación, inspiración, entonces también tenemos que tener en cuenta que esto es palabra de Dios y nos tiene que impactar en el corazón, tiene que obrar algo en nuestra vida. No es simplemente un libro de literatura que tenemos en nuestras manos, no es un libro que encontramos en cualquier librería. No, necesita otra intervención de Dios, otra intervención divina para que también impacte en nuestro ser. Dios no se habría dedicado tanta atención en hacernos llegar su palabra sin proveernos también el medio a través del cual podamos comprender las profundidades de la misma. Para ello justamente nos ha dado la iluminación. Y vamos a leer un pasaje donde encontramos esta verdad. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 9 hasta el 3 inclusive. 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odia beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y luego sigue un pasaje acerca de sectarismos dentro de la iglesia, justamente por la falta de iluminación. Entonces vamos a ver, en primer lugar, una definición y generalidades de la iluminación. Allí empezaba diciendo el versículo 9, las cosas que ojo no vio ni oído oyó. Esas cosas reveladas no son el cielo, como muchas veces se aplica a este pasaje. Obviamente, las cosas del cielo las sabemos a través de las Escrituras, pero el contexto acá marca una cosa completamente diferente. No está hablando del cielo. Está hablando de cosas espirituales y relacionadas con la Escritura.
Y estas se comprenden por medio del Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Un texto o libro inspirado por el Espíritu Santo solo puede ser comprendido en profundidad justamente a través del Espíritu Santo. En la persona que lo está leyendo, en la persona que lo está escuchando expuesto por otros, ¿no? Este se encuentra en el más sencillo Hijo de Dios. O sea, no interesa la erudición, no interesa los estudios que uno pueda tener. Si tiene el Espíritu ilumina la palabra. Y esto es lo más maravilloso. Por lo tanto, la iluminación podríamos definirla como la colaboración sobrenatural que el lector recibe del Espíritu Santo para comprender el mensaje divino. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre inspiración e iluminación? Radica en el hecho de que el autor inspirado ha recibido una influencia del Espíritu Santo necesaria de parte de Dios para transmitir el mensaje. Entonces, lo escribió. Ahora, con la iluminación es al revés. El lector comprende por la acción del Espíritu Santo, lo que Dios quiso manifestar en el escrito. Algunas características respecto a la iluminación. Generalmente esto se da en la persona que ha renacido. Jesús le decía a Nicodemo, que era un teólogo, te es necesario nacer de nuevo. O sea, para comprender las cuestiones espirituales, tienes que nacer de nuevo. Él no entendía ese concepto, inclusive pregunta, pero ¿cómo es eso? ¿Me tengo que meter otra vez en la panza de mi madre para poder realizarse esto? No, justamente no es esto. Entonces, tiene que nacer del Espíritu. Entonces entiende las cosas espirituales. Esta es la forma como tiene que llevarse a cabo. La iluminación también tiende a acrecentarse, a aumentar, a crecer en la medida que uno va asimilando el mensaje. Entonces el lector comprende más y más de Dios y de la Biblia a través del Espíritu Santo. Y puede suceder también que se lea o escuche la palabra, pero reciba la iluminación de un texto bastante tiempo después. Por ejemplo, en Daniel 12, el profeta recibe la orden de sellar el contenido de esa profecía, porque no era para el entendimiento del momento, sino que iba a ser para el final de los tiempos. Entonces, allí los entendidos, decía Daniel, comprenderán. También en Juan, el Señor Jesucristo dice algo similar en Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las había hecho. O sea, había cosas que el Señor iba a revelarles a través del Espíritu Santo. Lo había dicho en el capítulo 14, en el capítulo 16, cuando venga ese Espíritu de verdad, entonces tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, esto es lo que iba a pasar más adelante. En el momento hubieron una serie de cosas que no las tuvieron presentes, no las captaron, no las entendieron, hasta que vino el Espíritu Santo y entonces hablaron y nos hicieron revelar estas cosas también, ¿verdad? Entonces, obviamente llegará el momento que tendremos el conocimiento pleno. 1 Corintios 13:12 justamente nos habla de esto. Dado que no todos los creyentes tienen la misma iluminación, entonces obviamente también se pueden dar diferentes comprensiones del texto en temas, podríamos decir, secundarios. Lo básico obviamente tendría, al ser iluminado por el Espíritu Santo, tendría que ser absolutamente igual. Por ejemplo, en Filipenses 3:15
y 16 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, o sea, a la misma conclusión, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces, vemos claramente que hay un aumento, hay un crecimiento acerca de estas realidades bíblicas. Entonces, la iluminación no se encuentra solo limitada a la comprensión del mensaje o la letra de la Biblia. Por el mensaje comprendido y aplicado también sigue una mayor revelación, la de Dios mismo. O sea, Dios se nos va revelando cada vez más. Y esto también lo encontramos en Juan, en Juan 14, 21. Allí dice el Señor Jesucristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces tenemos allí un conocimiento que se va acrecentando, va avanzando en la medida que obviamente pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Y esto es fundamental. Tener que crecer en ello. Debemos crecer en la medida que obviamente nos vamos acercando más al Señor, en la medida que obedecemos su palabra. Entonces esto se va haciendo realidad también en nosotros. El Espíritu actúa en doble sentido en la persona que escucha o lee la palabra. En primer lugar, ayuda a creer. Y después, en segundo lugar, ayuda a comprender el sentido del texto. Y les voy a citar de dos reformadores un par de frases. Lutero decía, la Biblia no puede ser comprendida por talento o por estudio. Solo se basa en la influencia del Espíritu Santo. Otra vez, la Biblia solo se puede comprender a través de la influencia del Espíritu Santo. O sea, puedo ser el mayor teólogo, pero si no tengo al Espíritu Santo en mi vida, queda vacío. Zwinglio escribía, aun si recibieran el Evangelio de Jesucristo directamente de un apóstol, no pueden actuar de acuerdo a él si no les enseña vuestro Padre Celestial y los atrae hacia él por su Espíritu. Por esa misma razón, el Evangelio, la palabra, es incomprensible, si aún locura para el inconverso. Como dice 1 Corintios 2:14. Aún si tuviéramos todo el conocimiento de las lenguas originales, hebreo, griego, conociéramos perfectamente la gramática, la geografía, la historia, o sea, todo el trasfondo, no alcanza para comprender las verdades reveladas. Se requiere la iluminación para discernirla espiritualmente, como habíamos leído allí en 1 Corintios el capítulo 2. Ahora, en segundo lugar, hay límites de la iluminación. Obviamente hay límites. En primer lugar, confundir inspiración con iluminación. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, existen aquellos que creen que tienen una mayor iluminación por la cual arrogan recibir también una nueva inspiración. Ya habíamos visto que la inspiración de la palabra ya está. Los hombres fueron inspirados. La revelación está completa. Entonces, algunos piensan que lo de la iluminación es similar a inspiración y piensan que, bueno, tienen la misma capacidad que los apóstoles y profetas que escribieron las Sagradas Escrituras, por lo cual se sobreponen a la palabra de Dios. Y esto es absolutamente erróneo. Ya habíamos visto esto y sumamente castigado por Dios. Apocalipsis 22:18. Y esto se ve en algunas escuelas rabínicas, eso se puede observar en la Iglesia Católica y lamentablemente también en el campo evangélico. Algunos que piensan que todavía tienen alguna inspiración directa de parte de Dios. Otra limitación es el misticismo, o sea que tiende a poner una supuesta luz interior que se tiene en lugar de iluminación. Por lo que se empiezan a independizar de las escrituras, ponen sus propios pensamientos por encima de la misma,
tengamos muy presente que si Jesús en su estadía necesitaba la Biblia, que continuamente buscaba estar en los negocios de su Padre, ¿cuánto más necesitamos nosotros la absoluta dependencia de la Escritura? Entonces existen aquellos que piensan que, bueno, yo tengo una luz interior especial, entonces mi palabra aún se puede sobreponer a la palabra de Dios. En varios temas he tenido discusiones con hermanos y cuando ya veo que el tema es algún tema doctrinal medio picante, entonces de entrada les propongo, a ver, ¿cuál es la autoridad para la iglesia? ¿Cuál es la autoridad que debería regir nuestra vida en lo privado y también en lo eclesial? Y bueno, generalmente llegamos a un acuerdo, decimos obviamente el Señor Jesucristo y conocemos su voluntad a través de la palabra de Dios. Bárbaro, estamos de acuerdo. La autoridad entonces es la palabra para cómo nos tenemos que regir, o sea, todo lo que tenemos que saber está en la palabra. Entonces empezamos a hablar acerca del tema y les empiezo a mostrar algún pasaje bíblico y dicen, sí, pero mi pastor dice, y estoy hablando del campo evangélico, ni siquiera estoy hablando de otras religiones o sectas. Entonces, mi pastor dice. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, a ver, ¿dónde está la autoridad para la iglesia? Coincidimos otra vez, ya no tan seguros, ¿no? Que debería ser la palabra, pero al rato, pero mi pastor dice. Y pareciera como que la palabra del pastor estuviera por encima de la palabra de Dios. Al menos así lo hacen notar. Y obviamente esto tiene consecuencias muy tristes. Entonces, fácilmente se llega al engaño porque estas personas imponen sus pensamientos por encima de la palabra. Entonces esa luz mística que tienen lo lleva entonces a ellos al error, pero también engañan a muchos y esto es terrible porque la palabra de Dios es una y no puede haber diferencia en esto. No caigamos en ello porque podría haber algunos que pudieran haber hecho cosas muy llamativas, ser muy famosos dentro del campo evangélico, pero será de aquellos que el Señor dirá, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces realmente terrible. Cuando hablamos de las diferencias entre iluminación e inspiración, también tenemos que ver los límites de la iluminación. Se tiene que tener fe. Solo las ovejas oyen, reconocen y obedecen la voz del pastor, como decía Jesús en Juan 10. En el tiempo de Jesús, justamente de los religiosos, fue dicho que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, como dice en Marcos capítulo 4, versículo 12. Entonces, les explicaba a sus discípulos, pero a su vez oscurecía el entendimiento de los religiosos, porque estaban con esta propuesta en su ser, no, Jesús no puede ser el Mesías. Entonces, ¿cómo se cerraron? ¿Cómo endurecieron su corazón? Entonces, Jesús oscureció el entendimiento de ellos, pero les abría el entendimiento a sus discípulos y después ni que hablar, lo recordaron a través del Espíritu Santo que vino después. Entonces, el creyente en líneas generales es iluminado por el Espíritu Santo a lo largo de toda su vida. Pero también depende muchísimo cuánto de la iluminación percibida ha puesto en práctica. Por eso la exhortación que no seamos oidores olvidadizos. En la medida que somos, obviamente tiene que empezar otra vez con la lechita, como veíamos al principio. La palabra o Dios no nos puede dar ese alimento sólido porque estamos siempre en los rudimentos. No estamos aplicando. Es como el chico, el joven o el que está estudiando en la facultad. Si no aprueba el examen, no pasa de nivel. Y así también pasa a nivel espiritual. Si el Señor a través de su palabra nos está enseñando las cosas básicas y nosotros no las asimilamos, no puede pasar a un siguiente nivel de iluminación, porque todavía no comprendimos las cosas básicas.
Entonces esto es fundamental, el reconocimiento de estas verdades. Ya habíamos leído en clases pasadas lo de Lucas 24, cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos, o con dos de sus discípulos a Emaús. Ellos todavía no la habían reconocido. Y allí el Señor justamente les exhorta duramente porque no habían comprendido la realidad de la necesidad de la muerte del Señor Jesucristo y luego lo que conllevaba esto, la resurrección del Señor. Entonces los exhorta en Mateo 24, 25. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces claramente les está exhortando, les está rezongando de su falta de fe. O sea, para que haya iluminación y una iluminación creciente, se requiere absoluta fe y confianza en la palabra de Dios. Aplicarla a la vida, de lo contrario uno se endurece. Entonces, al no profundizar en las Escrituras, no se cree, lo cual limita para recibir más iluminación. ¿De dónde proviene nuestra fe? Del estudio profundo de las Escrituras. ¿Por qué muchos creyentes quedan estancados, no avanzan, no crecen en la vida espiritual? Y justamente por eso. No estudian la palabra. Entonces su fe no crece. Entonces su iluminación no crece. Entonces otra vez no captan las verdades bíblicas. Se quedan en lo rudimentario, lo básico, y continuamente hay que darle lechita como al bebé. Y esto no debería ser así. Entonces es una muestra de falta de fe. Pero la gran limitación, sin lugar a dudas, para recibir iluminación es la carnalidad, el pecado. Y eso fue el contexto del cual estábamos leyendo allí en 1 Corintios 2 y sobre todo a partir del capítulo 3. Ahí empieza a nombrar todas las cuestiones carnales, pecaminosas, que los corintios permitían en su vida, en su iglesia. Y claro, con eso estaba limitado la percepción de las cosas de Dios. Entonces, ahí tenemos que quizás hacer mea culpa, analizarnos a nosotros mismos cuánto de carnalidad todavía puede haber en nosotros. Entonces, se debe en gran parte a que el ministerio del Espíritu Santo puede ser limitado, obstruido por diferentes cosas que dejamos en nuestra vida. La falta de espiritualidad o pecado en el creyente. El creyente espiritual, como leíamos al principio, discierne todas las cosas. Discierne todas las cosas. En cambio, el carnal tiene necesidad que se empiece con las cuestiones básicas de vuelta, hasta poder recibir el alimento sólido. Por esa razón pienso que muchas veces vemos iglesias que realmente son un jardín de infantes. Criaturas gritando, pataleando, haciendo berrinches, peleándose y cometiendo pecados alevosos sin ningún tipo de remordimiento o incluso recibiendo la confirmación de parte de sus líderes. ¿Por qué? Bueno, justamente por esto. Porque no son maduros. No dejaron que el Espíritu Santo obrara, lo llenara sus vidas. Había cosas que no las quitaron. Entonces Dios no les puede mostrar más. Pero bien, tenemos entonces los límites de la iluminación. Pero también está la contraparte de la iluminación. ¿Cuál sería? En vez de recibir más luz, recién nos lo nombramos al pasar, esta luz es entenebrecida, es oscurecida, endurecido su corazón. Tenemos varios pasajes o personajes o grupos de personas en la Escritura donde justamente vemos eso. Un ejemplo clásico es Faraón. La orden de Dios por medio de Moisés era bien evidente, bien clara, bien sencilla. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Punto. No había mucha dificultad teológica en comprender esta verdad. Pero vemos que Faraón una y otra vez endureció su corazón. Y Faraón endureció su corazón. Primera plaga, segunda plaga, tercera plaga, cuarta plaga, quinta plaga. Continuamente leemos y Faraón endureció su corazón. Y ahí siguió la siguiente plaga. Pero llegó un momento en que dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón. O sea, ya estaba determinado que Faraón iba a sucumbir.
que Dios y su brazo poderoso se iba a manifestar de una forma increíble. Por la dureza del corazón de Faraón, la dureza de los egipcios, Dios se iba a manifestar de una forma más grande a través de plagas más grandes, incluyendo la muerte de los primogénitos y luego la de todo el ejército de Faraón y él mismo allí en el Mar Rojo. Entonces vemos el endurecimiento. ¿Qué es lo que le pasó también a Israel en el Antiguo Testamento? Una y otra vez rebelándose contra Dios. Y llegó el momento que Dios le dice, por ejemplo, al profeta Isaías, que le estaría hablando a ese pueblo, pero el pueblo no le haría caso. O sea, su mensaje simplemente sería un mensaje ya de juicio, anticipando el juicio que habría de venir por la dureza del corazón de ellos. No había vuelta atrás. Estarían bajo el juicio de Dios. Y si pensamos en el tiempo de Jesucristo, encontramos exactamente lo mismo de parte de los religiosos de la época del Señor. En Juan 9:39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, vean, y los que no ven, sean cegados. Nos damos cuenta ahí que los que deliberadamente deciden no ver las verdades espirituales, cierran su razonamiento, cierran su corazón al hablar de Dios. Y bueno, llegará el momento que tienen que sufrir el juicio. Ahora, esto es muy serio, ¿verdad? Tengamos en cuenta lo que dice también en el 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, toda palabra que escuchó y deliberadamente dejó de lado, ay de aquel, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esa palabra va a ser de juicio para él. ¿Recuerdan el hombre rico allí en el Hades, Lucas 16? Que al final intercedía, por favor, que mande a Lázaro a avisarle a sus hermanos. Entonces Abraham le dice, ellos tienen a Moisés y los profetas. Si no le hacen caso a la palabra, tampoco le harán caso aun cuando alguien salga de los muertos. O sea, lo básico es la palabra, y la palabra en definitiva va a ser la que juzga. De acuerdo a lo que hemos hecho con la palabra o no. Esto va a ser o va a tener las consecuencias. Entonces, ¿cómo podemos recibir más iluminación? En cuarto lugar, ¿cómo recibir la iluminación? Al habernos hecho llegar la revelación por medio de la inspiración, obviamente el mayor deseo de Dios va a ser que nosotros entendamos su palabra para poder aplicarla. Y para eso tenemos que acercarnos al Señor y a su palabra en forma santa, libre de pecado. Pidiendo perdón antes de acercarnos al estudio de la palabra. Acercarnos con absoluta humildad, no con la prepotencia. A ver, yo voy a definir... No. Dios me va a revelar. Me va a querer mostrar lo que Él quiere para nosotros. Mejor sería la palabra. Me va a iluminar. Me va a señalar lo que tengo que cambiar en mi vida, qué verdades tengo que aplicar, qué verdades aprender para mi vida, ¿no? En el Salmo 119, un pasaje que conocemos, que está lleno de lo que tiene que ver con la palabra, el hecho de asimilar la palabra, dice en el 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que pueda ser esta nuestra oración cada vez que nos acerquemos a este bendito libro. O como decía Samuel, el pequeño Samuel, habla, porque tu siervo oye. Tenemos ese oído dispuesto, sin preconceptos. Señor, háblame a mí. Quito todas las barreras. Acá está mi vida, háblame. Bueno, a esa persona Dios le va dando más y más iluminación. Entonces, tenemos que hacer lo siguiente, orar.
Después, meditar continuamente en la palabra. Josué 1:8, conocemos bien, o en el versículo 19 acá, del Salmo 119. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. O sea, ese quebrantamiento interior, esa humillación, Señor, necesito que me hables. Versículo 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. O sea, justamente lo contrario. Entonces, tenemos que dejar que la palabra penetre en nuestra vida, que obre a lo que fue enviada, como dice en 2 Timoteo 2, 25 y 26. Y obedecer, aplicar lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Esto es lo que tenemos que hacer continuamente cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Entonces, resumiendo, realmente ha sucedido algo maravilloso, algo extraordinario. Dios se complació en revelarnos a través de hombres inspirados su propia palabra, y la tenemos en forma escrita. La tenemos en nuestras manos. Ahora el Espíritu Santo es el que nos ilumina para que comprendamos estas maravillas, conozcamos cada vez más de Dios, aprendamos más de Él y seamos transformados cada vez más a la imagen de Cristo. Justamente es su objetivo. Más allá de toda terapia, filosofía, cultura, educación, la Biblia es única y es la única que trae verdadera luz y luz espiritual al alma. Ahora la pregunta es, ¿qué hago yo con ella? ¿Cómo la aplico a mi vida? ¿La leo? ¿O más bien, la estudio? Querido hermano, querida hermana, realmente me gustaría invitarte a que dediques cada día un buen tiempo a estudiar la palabra. No tiene que ser una lectura de 5 o 10 capítulos por día si quieres hacerlo bien para tener un contexto general de la Biblia, pero para realmente comprender las verdades hay que rumiarla, así como hacen los rumiantes. Masticarla, cortarla y después rumiarla, meditarla. Por eso tantas veces aparece el concepto y la orden de meditar en la palabra de Dios continuamente. Entonces, ¿qué hago yo con la palabra de Dios? ¿La aplico a mi vida? O sea, ¿la obedezco? Y si la estoy obedeciendo, ¿la comparto también? En Isaías 66, 2, Dios habla a través del profeta y dice lo siguiente: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, o sea, vemos la humildad, y que tiembla a mi palabra. El que tiembla a mi palabra. Realmente temblamos delante de Dios, temblamos delante de su palabra, aplicamos las verdades que hemos recibido a nuestra vida. Ojalá así sea, porque de otra forma no va a tener el éxito que Dios quisiera que tuviera. Esdras 7:10. Vemos lo que hacía Esdras, un levita que conocía bien la palabra, pero dice, porque Esdras había preparado su corazón. Vemos un par de pasos. Preparación del corazón. Para inquirir, estudiar la palabra de Jehová. Tercer lugar, para cumplirla, la obediencia. En cuarto lugar, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, ahí vemos lo que debería conllevar nuestro estudio. Preparación del corazón en absoluta humildad. Después, estudiar la palabra. Tercer lugar, obedecerla y luego transmitirla también. Tenemos una gran responsabilidad con todo lo que hemos adquirido, con todo lo que el Señor ya nos ha mostrado a través de su palabra. Ojalá sea la realidad nuestra, la de Proverbios 4:18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando hasta que el día es perfecto y veamos la luz en plenitud.
y veamos al Señor. Que esto sea realidad en nuestra vida. Esto es la iluminación de las Escrituras. Pero vamos a ver un punto más que son el tema de la inerrancia de las Escrituras. En primer lugar, vamos a observar su importancia. La Biblia es constantemente cuestionada, y esto no es para sorprenderse. Desde el principio el tentador había dicho, ¿con qué Dios os ha dicho? O sea, puso en duda la palabra de Dios. Y hoy en día hay 4 áreas principales en las que se suele cuestionar la palabra de Dios. En primer lugar, lo que tiene que ver todo con lo científico, creación, diluvio. Ahí la Biblia es muy cuestionada. La historicidad de los eventos que sucedieron con Israel del 1000 antes de Cristo, o sea, para atrás, más allá, ¿no? O sea, más atrás del reinado de David. Ahí se cuestionan muchísimas cosas en cuanto a la historia. Después historias así bien impactantes como Jonás y el pez. Claro, obviamente es ridiculizado. Y luego también los milagros de Cristo de los apóstoles. Entonces son 4 áreas donde muchas veces vemos los ataques a la Biblia. Entonces, frente a esos ataques, es necesario afirmar y clarificar la doctrina justamente de la iluminación, ¿no? De la inspiración, perdón. Porque afecta a todo lo demás que uno realmente cree, ¿verdad? Entonces tenemos que definir bien claro, esto es palabra de Dios, esto es inerrante, o sea, no tiene error. De lo contrario, si nosotros no tenemos confianza ni siquiera en la palabra, entonces, ¿cómo lo vamos a transmitir? Si es que lo transmitimos. Porque si tenemos dudas al respecto de la palabra, entonces esto se va a notar inmediatamente cuando hablemos de ella, si es que hablamos de la misma, ¿no? Si la Biblia no es de confianza en lo que relata respecto a la historia, lugares geográficos, pueblos, lo que nombre de ciencia, obviamente no es un manual de la ciencia, pero tiene conceptos científicos. Y si no creemos, no aceptamos esto, si lo ponemos en duda porque la supuesta ciencia humana dice otra cosa, entonces estamos dudando de la palabra. Y esto enseguida es utilizado por Satanás. ¿Recuerdan lo que hizo con Eva? ¿Con qué Dios os ha dicho? Y la siguiente intervención de la serpiente directamente mintió. Esto no es cierto lo que Dios dijo. Ciertamente no moriréis. Dios había dicho, ciertamente moriréis. Entonces, es muy importante no dudar de la palabra de Dios. Me ha pasado muchas veces que he hablado con personas que le han dado lugar a la duda respecto a la palabra. O se han metido en blogs o páginas de ateos. Y entonces, estos pensamientos van mellando el pensamiento del creyente. Va implantando la duda, y lamentablemente he conocido ahora varios casos de personas que se han criado en el campo evangélico, en buenas iglesias, con buena instrucción, estuvieron sirviendo en las iglesias, pero le dejaron al diablo el lugar para meter la duda. Y cuando está puesta la duda, entonces sí tenemos un grave problema. Va a poder meter directamente el engaño. Entonces, negar la veracidad de las Escrituras finalmente lo lleva a uno al agnosticismo, quizás inclusive a la inmoralidad. El asunto es claro. La verdad, la Biblia es verdad sin error. Inclusive cuando habla de historia, de ciencia, de milagros, del cosmos, del universo, o no lo es, ¿sí? O es verdad o no lo es, no hay un punto de intermedio. Y de acuerdo a eso también va a ser lo que hagamos con ella. Entonces, tenemos que estar absolutamente seguros que esto es palabra de Dios. Es absolutamente seguro. Tenemos, obviamente, algunas cosas para decir al respecto. En primer lugar, su alcance. La inerrancia trata de los manuscritos originales. Y voy a leer unas definiciones de Dowell y Stuart que dicen: es de monumental importancia para identificar el grado de inspiración incluir todos los libros de las Escrituras, todas las partes de los libros y todas sus palabras, o sea, la revelación, la inspiración verbal,
tal como fueron dadas en el original. No se incluyen las copias de manuscritos ni las traducciones que son reproducciones. Ningún manuscrito ni traducción alguna son inspirados, solo lo es el original. Sin embargo, claro, alguien podría decir, pero no tenemos los originales. Sin embargo, para fines prácticos, sí son inspirados, puesto que con el gran número de manuscritos, puesto que con el gran número de manuscritos disponibles para escrutinio hoy en día, la ciencia de la crítica textual puede darnos un texto suficientemente representativo del original. Por lo tanto, podemos estar seguros de que al leer la Biblia, recibimos la palabra de Dios. Esto para tener en cuenta. O sea, la inerrancia se aplica a los manuscritos originales, no a las traducciones. Pero como lo que tenemos tiene tanta comprobación de copias y copias y copias, entonces realmente podemos estar seguros que lo que tenemos en nuestra mano es la palabra de Dios. Tenemos base bíblica para afirmar esto también. En primer lugar, el tema de que el profeta era un vocero de Dios. O sea, transmitía lo que había recibido de Dios directamente. Podemos leer varios pasajes. Por ejemplo, en Deuteronomio, el capítulo 4, versículo 2. Allí lo tenemos de parte de Moisés. 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Bueno, tenemos exactamente lo mismo en Apocalipsis 22, 18 y 19, ¿no? O sea, inclusive con una advertencia de juicios. Si le añaden, todavía les voy a añadir los juicios que están descritos en este libro. También en Éxodo 4:30 encontramos algo similar. ¿Qué tenían que hacer? Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Todas las cosas. O sea, los profetas justamente tenían esa característica. Tenían que transmitir las verdades bíblicas. Cuando Elí le pidió información a Samuel de lo que Dios le había hablado al joven Samuel, no me ocultes nada. ¿Qué nos dijo Jesús? Id y haced discípulos y que guarden todas las cosas que os he enseñado. Entonces la transmisión era fundamental que fuera completa. Completa. Entonces vemos allí la inerrancia, o sea, han recibido un mensaje de Dios y tuvieron muchísimo cuidado en transmitirlo en forma absolutamente íntegra. El concepto del profeta como vocero de Dios. También la base bíblica la tenemos en que las escrituras mismas dicen que tienen autoridad divina. El escrito está. El escrito está. Aparece 92 veces en el Nuevo Testamento. Escrito está. Como está escrito en el libro en el profeta Isaías. Jesús mismo hace alusión muchas veces a estas palabras. Y en Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada. Es eterna, como dice Mateo 5. Es permanente, queda para siempre, ¿verdad? Mateo 5:17. No penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahí habíamos visto que hasta los detalles más mínimos de las letras, ¿sí? De lo escrito es inspirado. La letra más pequeña y la añadidura a una letra más pequeña no van a pasar. Entonces es absolutamente inerrante. La Biblia misma lo dice de sí misma. Las escrituras son verdaderas, son de absoluta confianza. Lo podemos leer en Salmos 119, 160, Proverbios 35, 6, Juan 17, lo nombramos ya. Mi palabra es, o más bien tu palabra es verdad. La palabra misma lo dice. A su vez, la Biblia es histórica y científicamente verdadera.
Cristo mismo apoyó su veracidad. Se apoyó en la Biblia para enfrentar a los enemigos. Se apoyó en el relato de Jonás, Nínive, el milagro de la sanidad de Naamán, etcétera, etcétera. La creación, ¿sí? En Mateo 19. Claramente entonces hace ese enfoque. La Biblia entonces es absolutamente segura. A su vez, la Biblia dice que Dios lo había dicho. Podemos leer, por ejemplo, en Génesis 12, el versículo 3, cuando Dios le da la bendición a Abraham, dice, bendeciré a los que te bendijeren. O sea, Dios está hablando directamente con Abraham. O sea, acá es palabra de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, si pasamos a Gálatas, el capítulo 3, encontramos la repetición de esta frase. Justamente una repetición de esto. Gálatas 3, 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, o sea, la Escritura dice, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, por un lado, Dios estaba hablando, Dios dice. Por otro lado, las Escrituras dicen. Y así tenemos muchísimos pasajes más que justamente demuestran esta verdad. Por otro lado, el tema de la inerrancia de la Escritura es algo muy similar a lo que era Cristo, estando aquí en la tierra. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, era completamente hombre, pero a su vez completamente Dios. Y la parte humana tenía todas las limitaciones como las tenemos nosotros. Tenía sed, cansancio, hambre, podía ser lastimado y hasta morir, pero no tenía pecado. Bueno, en cuanto a la Escritura, tenemos justamente esto. Está configurado o unido por dos partes. Una completamente divina y una completamente humana, pero sin error. Eso es Dios. Esto es lo que hace Dios, es su esencia. Entonces lo podemos aceptar perfectamente de esta forma, ¿no? Tu palabra es verdad. Juan 17, lo habíamos nombrado, ¿no? A su vez, Jesús confirmó la inerrancia de las Escrituras. Ya lo habíamos dicho, atacó o se defendió en las tentaciones con la palabra. Escrito está, primera tentación. Segunda tentación, escrito está. Tercera tentación, escrito está. Y toma citas del Antiguo Testamento para rebatir los ataques del enemigo. A su vez, Cristo vio su vida como el cumplimiento de las Escrituras. ¿Recuerdan cuando estaba allí en la sinagoga de Nazaret, la ciudad donde él se había criado? Y allí abrió el libro de Isaías y empieza a leer Isaías 61, 1 y 2. Y luego dice, hoy se han cumplido delante de vuestros ojos estas cosas. Claro, ahí se escandalizaron, porque enseguida se dieron cuenta que Jesús hacía una referencia a sí mismo. En el Sermón del Monte declaró, un pasaje que ya habíamos leído también, que él no vino a abrogar, sino a cumplir la palabra de Dios. Mateo 5, 17. Dijo a los líderes religiosos que tendrían que escudriñar las Escrituras, porque ellas les muestran el camino a la vida eterna y ellas daban testimonio de él. Juan 5, 39. Entonces, es bien claro. Habíamos leído el pasaje de Lucas, cuando iba camino a Emaús. Exhortó a esos discípulos, oh insensatos y tardos de creer. ¿Y qué hizo? Comenzando desde Moisés, por todos los profetas, les habló lo que estos escritos y estos hombres habían dicho de él. Es evidente que Cristo tenía
las Escrituras en muy alta estima, dando por sentado su veracidad. Jesucristo era la verdad. Entonces, jamás diría una mentira. Jamás usaría algo que no tuviera una fuente sana. Obviamente creía en la inerrancia del Antiguo Testamento, porque el Nuevo no estaba escrito en ese momento todavía. Ahora, un punto que podemos añadirle también es que la Iglesia ha creído en la inerrancia. Hasta los tiempos modernos, la Iglesia siempre ha creído en la inerrancia. Recién en el último siglo, el siglo pasado, ahí se levantaron muchos que empezaron a cuestionar la palabra, los autores, etcétera, etcétera. Al punto tal que dijeron, bueno, solo hay un núcleo de verdad, pero todo lo demás es mito. Obviamente eso está mal. Pero en líneas generales la Iglesia ha creído en la inerrancia. Y les voy a citar algunos de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, Ireneo de Lyon, en el segundo siglo después de Cristo, dijo: quede asegurado que las Escrituras son en verdad perfectas, puesto que fueron habladas por la palabra de Dios y su Espíritu. O sea, apenas un par de años después que murieron los apóstoles. Agustín de Hipona, cuarto siglo después de Cristo: he aprendido a considerar que solo las Escrituras son inerrantes. Y cuando le escribe una carta a Jerónimo, dice: he aprendido a dar a las Escrituras tal honor y respeto como para creer firmemente que ni uno de sus autores haya errado en escribir cualquier cosa. Entonces, si encuentro algo en estos libros que parece contrario a la verdad, decido que o el texto está corrupto, o el traductor no siguió lo que fue realmente dicho, o que no lo alcancé a entender. Y generalmente es eso. Todavía no alcancé a entender. Si uno estudia bien el contexto, uno se da cuenta dónde están las aparentes contradicciones y hay una solución muy fácil. Martín Lutero, sobre el Antiguo Testamento: ruego y advierto a cada cristiano piadoso no tropezar con la simplicidad del lenguaje y de las historias que encuentra allí. No debe dudar que cuán simples que parezcan son las mismas palabras, obras, juicios y hechos de la alta majestad, poder y sabiduría de Dios. Y uno más, Juan Calvino, otro padre de la Reforma: este es el principio que distingue nuestra religión de todas las otras, que sabemos que Dios nos ha hablado. Y estamos completamente convencidos de que los profetas no hablaron por iniciativa propia, sino que siendo órganos del Espíritu Santo solamente hablaron lo que habían sido comisionados del cielo a comunicar. Quien quiera que desee aprovechar las Escrituras, primeramente debe dejar esto por sentado: que la ley y los profetas no son una doctrina entregada según la voluntad y placer de los hombres, sino dictados por el Espíritu Santo. Está haciendo referencia a 1 Pedro 1, ¿verdad? Debemos a la Escritura la misma reverencia que a Dios, porque ha procedido de Él solamente, y no tiene nada perteneciente al hombre mezclado con ella. Lo que decimos de la naturaleza de Jesucristo: completamente humano, autores humanos, con sus características, con su forma de ser, pero ausente de pecado en cuanto a la Escritura, y la parte divina, inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, claro, también tenemos que decir y afirmar que el carácter de Dios exige la inerrancia. Detrás de los argumentos anteriores yace la verdad: si cada dicho en la Biblia es de Dios, y si Dios es un Dios de verdad, como la Biblia declara que es, ¿verdad? Entonces la Biblia tiene que ser totalmente verídica o inerrante. De lo contrario, Dios sería un mentiroso. Es que Dios no puede mentir. El reconocer errores en la Biblia necesariamente empaña el carácter del autor. Pero si acá hay un error, entonces Dios no es veraz. Y todo lo contrario, ¿no? Como bien decía el apóstol Pablo, antes de todo, ¿no? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa es la realidad. Entonces, concluyendo lo que es la inerrancia de la Escritura,
vemos que esto es un tema fundamental. Está siendo atacado muchísimo y queridos hermanos, realmente les recomiendo no darle lugar a estos cuestionamientos. Es la puerta de la entrada a apartarse, a dejar de lado la palabra y todo lo que esto conlleva. He conocido lamentablemente varios casos y no quisiera que ninguno de nosotros cayera en este engaño. Últimamente ha sido también atacada directamente por los supuestos amigos de la Escritura, teólogos evangélicos. Grandes obras misioneras están poniendo en duda la literalidad de la Biblia, la descreen, ya no la enseñan como absoluta palabra de Dios. Y Juan Wesley dijo, si hay algunos errores en la Biblia, puede haber miles. Si hay una sola mentira en este libro, no vino del Dios de verdad. Y Packer, que escribió un libro sobre Dios, dijo, solo la verdad puede tener autoridad. Solo una Biblia inerrante puede ser utilizada en la manera que Dios quiere que sea utilizado. Su texto es palabra por palabra dada por Dios. Su mensaje es una unidad orgánica, la palabra infalible de un Dios infalible, una red de verdades reveladas centradas en Cristo. La única actitud correcta para nosotros es confesar que nuestras obras son viles y nuestra sabiduría necedad, y que recibamos con gratitud la justicia perfecta y las escrituras perfectas de Dios que en su misericordia nos da. Cualquier otra cosa es una orgullosa afrenta a la gracia divina. Y la teología evangélica es obligada a oponerse a la actitud que subestima el regalo de Escritura y presume corregir la inerrante palabra de Dios. Gracias a Dios, su palabra es verdad. Entonces vivamos de acuerdo a esto, ¿sí? Y que podamos tener cada vez más iluminación, cada vez más luz sobre ella, porque estamos viviendo de acuerdo a estas verdades. La estamos aplicando en nuestras vidas y luego también transmitiéndolo a otros. Que Dios nos bendiga. Amén. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.